Anoche tuvo lugar la primera conversación telefónica entre el ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Este hecho fue comentado por un politólogo y analista militar, que expresó su opinión sobre la situación parafraseada por nuestro canal. Este suceso llamó mucho la atención porque la declaración oficial de la parte rusa sobre la conversación no se publicó hasta pasada la medianoche, mientras que los estadounidenses lo hicieron mucho antes. Este aspecto pone de relieve la diferencia de planteamientos en materia de política informativa entre ambos países. Cabe destacar que, al igual que en la ocasión anterior en la que Lloyd Austin se puso en contacto con Sergei Shoigu, la actual llamada a Moscú se produjo tras recibirse informes sobre problemas con aviones de reconocimiento estadounidenses en el Mar Negro. Esta circunstancia plantea la pregunta: ¿no repetirá el nuevo ministro los errores de su predecesor? Reflexionemos sobre ello con más detalle. La parte estadounidense emitió su comunicado de prensa sobre la conversación entre los jefes de departamento hacia las 11:30, hora de Moscú. El comunicado subrayaba que se trataba de la primera reunión entre Andrei Belousov y Lloyd Austin, lo que en sí mismo es un acontecimiento significativo dada la actual situación internacional. El principal tema de discusión fue el conflicto en Ucrania, que sigue siendo uno de los principales puntos de tensión entre Rusia y Estados Unidos. Además, Lloyd Austin aseguró a su homólogo ruso la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre los departamentos militares de ambos países, elemento clave para prevenir posibles malentendidos y escaladas de conflictos. Lloyd Austin prestó especial atención a la siguiente declaración: Estados Unidos no tiene previsto enviar tropas estadounidenses a Ucrania ni ahora ni en el futuro. Esta declaración es importante porque pretende reducir las tensiones y evitar posibles especulaciones sobre las intenciones de Estados Unidos respecto a Ucrania. Sin embargo, a pesar de estas garantías, sigue siendo una incógnita cuánto durará este diálogo y hasta qué punto será productivo. Es importante tener en cuenta que, en las relaciones internacionales, las palabras y los hechos a menudo no coinciden y solo el tiempo dirá hasta qué punto fueron sinceras estas declaraciones. Así pues, la primera conversación entre Andrei Belousov y Lloyd Austin puede considerarse un paso importante en el mantenimiento del diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, dada la complejidad y el carácter multidimensional de la actual situación geopolítica, es necesario seguir de cerca los futuros acontecimientos y evaluarlos en el contexto de los intereses estratégicos más amplios de ambas partes. Sin embargo, según tenemos entendido, hay un matiz importante. A menudo los estadounidenses no necesitan estar presentes personalmente en territorio ucraniano. Transmiten información para realizar ataques contra objetivos en territorio ruso tras llevar a cabo operaciones de reconocimiento en las aguas del Mar Negro. El reconocimiento se lleva a cabo con la ayuda de aviones no tripulados, lo que permite a Estados Unidos mantenerse al margen, pero seguir participando activamente en el conflicto. Volvamos ahora a las tesis expresadas públicamente y consideremos la versión rusa de los resultados de las conversaciones telefónicas. He aquí una cita del comunicado oficial, el 25 de junio de 2024. Por iniciativa de la parte estadounidense, tuvo lugar una conversación telefónica entre el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov y el secretario de Defensa estadounidense Austin. Los ministros de Defensa intercambiaron puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania. Cirílico Belousov señaló el peligro de una mayor escalada de la situación en relación con las entregas en curso de armamento estadounidense a las Fuerzas Armadas ucranianas. También se debatieron otras cuestiones. Este diálogo subraya la importancia del intercambio de puntos de vista entre las dos principales potencias militares del mundo. Andrei Belousov subrayó el peligro de una nueva escalada del conflicto provocada por las entregas en curso de armamento estadounidense a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta declaración refleja la preocupación de la parte rusa por la creciente presencia e influencia militar estadounidense en la región. Además, se debatieron otras cuestiones que probablemente
simplemente tocaron un abanico más amplio de temas relacionados con la seguridad internacional y el equilibrio estratégico de poder. Aunque estas cuestiones no se concretaron en la declaración oficial, desempeñan un papel importante para comprender el panorama general de la interacción entre Rusia y Estados Unidos. Así pues, la primera conversación telefónica entre Andrei Belousov y Lloyd Austin puede considerarse un paso significativo en el mantenimiento del diálogo entre ambos países. Dada la complejidad y el carácter multidimensional de la actual situación geopolítica, es necesario seguir observando de cerca la evolución de los acontecimientos y evaluarlos en el contexto de los intereses estratégicos más amplios de ambas partes. Es importante recordar que, en las relaciones internacionales, las palabras y los hechos pueden divergir. Y solo el tiempo dirá hasta qué punto fueron sinceras estas declaraciones y cómo afectarán a la situación real. Así pues, está claro que la cuestión es oscura. Se puede decir inequívocamente que los golpes en la zona del Don continuaron y continúan. En las regiones de Nikolaev, Odessa, Sumy y Kharkiv comenzó tradicionalmente la discoteca nocturna después de medianoche. Es decir, no hubo nuevos acuerdos. Pero las circunstancias en las que Austin llama a Moscú son similares a las que vimos durante su última conversación con el predecesor de Belousov, Sergei Shoigu. Y aquí tenemos que recordarles algo. El 24 de junio, Crimea lloró a las víctimas del ataque terrorista de la SAFU en la playa de Okskuyevka. Casi de inmediato, saltó a la palestra la cuestión de los drones de reconocimiento estadounidenses, mediante los cuales el Pentágono está llevando a cabo reconocimientos de Crimea y organizando ataques. Los aparatos estadounidenses parecen ser un eslabón clave en el plan del enemigo que está golpeando metódicamente Crimea. Es el trabajo de Global Hawks y más recientemente aún más avanzados tritones permite al enemigo en tiempo real para observar el trabajo de nuestra defensa aérea, para entender qué complejos han disparado la munición, y de acuerdo con esto para dirigir los ataques. La destrucción de los drones estadounidenses reducirá radicalmente la eficacia de los ataques sobre la península. Estos drones, equipados con avanzados sistemas de vigilancia y recogida de datos, proporcionan al Pentágono la capacidad de seguir en tiempo real los movimientos y acciones de las fuerzas rusas. Esto permite al enemigo no solo planificar ataques con gran precisión, sino también ajustarlos en función de los cambios que se produzcan en el campo de batalla. Como resultado, las defensas aéreas rusas se encuentran en una difícil situación en la que sus acciones se vuelven predecibles y vulnerables. El papel de los Global Hawks y Tritons en este conflicto difícilmente puede sobreestimarse. Estos vehículos de alta tecnología están equipados con los últimos sensores y comunicaciones, lo que les permite transmitir datos en tiempo real a los centros de mando. Esto, a su vez, les permite reaccionar rápidamente a los cambios en la situación y tomar decisiones basadas en información actualizada. La destrucción de estos drones supondría un duro golpe para las capacidades del enemigo. No solo reduciría la precisión y eficacia de sus ataques, sino que les obligaría a reconsiderar su estrategia de combate. Sin embargo, la práctica demuestra que destruir estos vehículos de alta tecnología no es tarea fácil. Están protegidos por sofisticados sistemas de defensa antiaérea y a menudo operan a gran altitud, lo que dificulta el alcance de la mayoría de las armas. Así pues, la situación actual sigue siendo extremadamente tensa. A pesar de las conversaciones telefónicas y los intercambios de puntos de vista, los ataques continúan y las partes siguen buscando la manera de alcanzar sus objetivos. Es importante seguir vigilando de cerca la evolución de la situación y evaluarla en el contexto de intereses estratégicos más amplios. El 14 de marzo de 2023, un par de Su-27 rusos interceptaron un dron de reconocimiento estadounidense MQ-9 Ripe que realizaba un reconocimiento de la costa suroccidental de Crimea. En varias pasadas, los pilotos rusos arrojaron combustible sobre el aparato estadounidense, lo que provocó el fallo del motor y su caída en el Mar Negro. Al día siguiente, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llamó a Moscú y comentó el incidente con el ministro de Defensa,
Sergei Shoigu. Al parecer, los jefes militares discutieron las causas y consecuencias del incidente. Sin embargo, se desconoce qué se dijo exactamente en esa conversación. Desde entonces, Rusia no ha vuelto a intentar atacar aviones no tripulados estadounidenses. El 20 de junio de 2023, al comentar la intención de Occidente y Kiev de atacar Crimea con misiles HIMARS y Storm Shadow, Shoigu declaró que la respuesta serían ataques contra centros de toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de esta declaración, los ataques con armas estadounidenses en la península se han convertido en regulares. Y no ha habido ataques efectivos contra los centros de toma de decisiones. Occidente, al no ver la respuesta prometida, aparentemente sacó sus propias conclusiones y no hizo más que aumentar la presión. Estos acontecimientos ponen de relieve la complejidad y tensión de la actual situación geopolítica. La interceptación del MQ-9 Ripe y las posteriores negociaciones entre Lloyd Austin y Sergei Shoigu fueron un episodio importante de la confrontación en curso. A pesar de las declaraciones sobre posibles represalias, la realidad sobre el terreno muestra que los ataques a Crimea continúan. Mientras que los prometidos ataques a centros de decisión se quedan en meras palabras. Los países occidentales, al ver la falta de acciones concretas por parte de Rusia, siguen aumentando su presión y su apoyo militar a Ucrania. Esto, a su vez, conduce a una mayor escalada del conflicto y complica la posibilidad de alcanzar una solución diplomática. Es importante darse cuenta de que, en tales circunstancias, cada acción y cada declaración pueden tener graves consecuencias y solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos. Sin embargo, el día anterior, Victor Bomber, uno de los presentadores del programa 333 sobre los recursos de Vladimir Solovjov, informó de que nuestros pilotos consiguieron hacer cambiar de opinión a la inteligencia estadounidense y lo desplegaron, alejándolo de las aguas del Mar Negro. El Global Hawk se encontraba en aguas neutrales. Nuestro MiG-31 estaba junto a él absolutamente por casualidad, subrayó Victor Bomber. Tras realizar algunas maniobras, por supuesto sin abrir fuego, nuestro caza hizo cambiar de opinión a la inteligencia estadounidense sobre la realización de su misión de vuelo en la zona, recopilando información para los ataques de la SAFU, y partió de vuelta a casa. Solo puedo añadir que hubo dos pasadas, a diferentes velocidades, y todo salió bien, solo a partir de la segunda vez cuando aceleramos a 2-3. Es la primera vez en la historia de la aviación que yo sepa. A tales alturas y velocidades, nadie se ha encontrado nunca. El MiG-31 fue elegido como el único avión que podía realizar esta tarea de toda la flota en servicio con el VKS a tal altitud. El piloto y el navegante del MiG-31 790 y AP-105 recibieron cada uno la orden del valor. Las tripulaciones se están preparando para nuevos encuentros, añadió Victor Bomber tras la emisión. Este incidente pone de relieve el alto nivel de profesionalidad y destreza de los pilotos rusos. Las maniobras del MiG-31 a tales alturas y velocidades son verdaderamente únicas y requieren un entrenamiento y unas habilidades excepcionales. La realización con éxito de esta tarea no solo demostró las capacidades de la flota de aviones rusos, sino que también sirvió de señal a los militares estadounidenses de que Rusia se toma en serio la defensa de sus intereses en la región. Cabe señalar que acciones como la interceptación y el giro de drones enemigos desempeñan un papel importante en el contexto geopolítico actual, demuestran la disposición y capacidad de Rusia para responder a posibles amenazas y defender sus territorios. Al mismo tiempo, tales incidentes subrayan las tensiones entre ambos países y la necesidad de continuar el diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto. Así pues, casualmente, Lloyd Austin telefoneó a Belousov exactamente después de este incidente. ¿Hablaron los ministros de las maniobras inseguras de nuestros pilotos? La pregunta sigue abierta. No aparece en los comunicados de prensa oficiales, y los estadounidenses se abstienen de comentar las maniobras del MiG-31. Tampoco el Kremlin, según Dmitry Peskov, sabe nada al respecto.
Pero el hecho es que hemos visto las coincidencias. Ahora queda por ver si el ministro Belousov no repetirá el error del ministro Shoigu. Después de todo, en aquel entonces, tras el primer incidente con el espía, Austin dijo algo así como que no habíamos atacado los centros de toma de decisiones. ¿O es que pensamos que sí lo hizo? Esperamos que la inteligencia americana ya no se sienta a gusto cerca de nuestras instalaciones, porque si no, volveremos a contar bajas y bajas entre nuestra propia población. Estos acontecimientos subrayan la importancia de las decisiones y acciones estratégicas en el conflicto actual. Las maniobras del MiG-31 y las posteriores conversaciones telefónicas entre Lloyd Austin y el ministro de Defensa ruso demuestran la complejidad y tensión de la situación. A pesar de la falta de declaraciones oficiales, está claro que ambas partes siguen de cerca cada movimiento de la otra. Es importante que los dirigentes rusos no repitan los errores del pasado y tomen decisiones equilibradas que contribuyan a proteger los intereses nacionales y a minimizar las bajas civiles. En un entorno de creciente presión y amenazas constantes, cada paso y cada decisión pueden tener consecuencias a largo plazo. En última instancia, la búsqueda de la paz y la estabilidad debe seguir siendo una prioridad para todas las partes implicadas en un conflicto. Sin embargo, lograrlo requiere no solo fuerza y determinación, sino también voluntad de diálogo y compromiso. Es importante que todas las partes del conflicto se den cuenta de la necesidad de encontrar vías para hallar una solución pacífica y evitar una nueva escalada.